Bienvenidos a un nuevo proyecto cultural al que he denominado Pintura con Magia. En él nos ocuparemos de la magia de la pintura de todas las épocas, de todos los estilos y, si me lo permiten, de todas las culturas. Pintura con Magia es un espacio dedicado a los elementos simbólicos y míticos que de forma consciente o inconsciente plasman los artistas en sus cuadros. También es un espacio en el que, haciendo uso de la magia de la pintura, trataremos de dar una visión reencantada del mundo. En general, el arte surge de la necesidad de un ser humano de comunicarse con otro. Todos los medios son igual de buenos. En la pintura, como en la literatura, a menudo se confunden los medios con el fin. La naturaleza es el medio, no el fin. Si se puede obtener algo alterando la naturaleza, hay que hacerlo. En un estado de ánimo intenso, un paisaje ejercerá cierto efecto sobre la persona. Al representar este paisaje, llegará a una imagen de su propio estado. Este estado de ánimo es lo principal. La naturaleza no es más que el medio. Estas son palabras de Edvard Munch, recogidas en su libro El friso de la vida. Munch se destaca por sus profundas exploraciones del alma humana. Su cuadro más popular, El grito, es una pieza clave en la historia del arte. Desde que fue pintado en 1893, esta pintura se ha convertido en un símbolo del sufrimiento y la angustia del ser humano. Pero la gente en general no suele saber mucho acerca del hombre que la creó ni del resto de su obra. En el 7º programa de Pintura con Magia trataremos de aproximarnos a Edvard Munch y daremos a conocer parte de su ingente obra Más allá del grito.
La primera obra maestra de Munch está dedicada al tema de la enfermedad. Se trata del cuadro titulado La niña enferma, pintado entre 1885 y 1886, y que retocaría en 1890. Pretende plasmar el momento antes de la muerte de su hermana menor, Johann Sophie, que ocurrió en 1877, cuando falleció a causa de una tuberculosis a sus 15 años. El cuadro muestra a una niña semisentada en una cama, de aspecto joven, débil, enfermo, apoyada sobre una almohada que parece mirar una cortina que se encuentra en un extremo de la habitación. Esta posición alude a las dificultades respiratorias y se ha pensado que la mirada perdida en las cortinas puede hablar del elemento mortífero de la obra. Encontramos a un lado de la cama a una mujer mayor con un vestido oscuro, con su cara apoyada sobre la almohada de la niña y cuyo rostro no vemos, oculto por el dolor y la aflicción que el artista nos sabe transmitir. La modelo para este trabajo fue una niña pelirroja de 11 años, Betsy Nielsen, que Munch conoció en 1885 cuando acompañó a su padre médico a visitar a un niño con una pierna rota. Betsy era la hermana del niño y al pintor le conmovió su desesperación ante el dolor de su hermano. Tras pedir permiso a la madre para retratarla, la niña posó para él en varios trabajos. Las críticas de este cuadro, cuando se expone en Oslo, en aquella época llamada Cristianía, en octubre de 1886, fueron bastante negativas. Los críticos más convencionales se indignaron no por el motivo del cuadro, que en definitiva era bastante convencional, sino por la impertinencia de exponer un cuadro cuyos elementos son solo esbozos y en el que la huella de los retoques sucesivos son bien visibles. Fíjense como botón de muestra en las manos de la niña o en la forma de la cama. El cuadro es aún muy naturalista, pero en él ya se advierte que la atención del artista se centraba más en la experiencia interior que en la realidad superficial. Los colores en la escena juegan un papel muy expresivo. El rojo anaranjado de los cabellos de la niña contribuye a acentuar la palidez de su rostro y evoca la idea de la sangre y el sufrimiento. La mano derecha de la joven es de un blanco espectral. Munch dijo haber intentado con todas sus fuerzas plasmar la piel pálida y transparente y la boca y las manos temblorosas, inclinadas sobre la niña moribunda y resignada. Una mujer que sufre por la situación lleva vestidos oscuros que se difuminan con el fondo y aluden a la idea posiblemente de una muerte inminente. En 1889, con el cuadro titulado Primavera, retoma el motivo anterior y muestra a una niña enferma recostada sobre una almohada y a una mujer a su lado. El estado de ánimo es más optimista en este caso que en la anterior composición, también debido a la entrada de luz primaveral. El estilo naturalista e impresionista se ve a menudo como una reacción al escándalo que Munch había desencadenado con la niña enferma, más toscamente trabajado. En este cuadro de 1894 nos presenta Munch un paisaje de fondo como un escenario. Es un bosque. El centro lo ocupa una mujer erguida que mira de frente al espectador, mientras que en el ángulo inferior izquierdo observamos la figura de un hombre sentado en una postura que denota desesperación o aflicción. La escena puede interpretarse como el fracaso de una relación amorosa. Las cenizas son aquello que queda del fuego de la pasión que se extingue. La muchacha se lleva las manos a la cabeza después de haber tenido un encuentro íntimo con el hombre que aparece en la esquina inferior. El entorno de bosque representa una relación que es escondida, que no tiene un lugar en la sociedad. Ella a medio vestir y con gesto de arrepentimiento. Él esconde su rostro con un ademán que parece de vergüenza. Ambas personas se hallan como petrificadas en sus gestos, gestos que expresan aquello que es imposible de expresar con palabras. En el cuadro de 1894, Melancolía, observamos a un individuo en estado pensativo, pero que además presenta todos los atributos de los melancólicos. Personaje cabizbajo con la mirada perdida, ensimismado y absorto en pensamientos muy profundos. Está ausente de todo lo que le rodea y reflexionando posiblemente sobre sí mismo o sobre su mundo, o simplemente en un estado pesimista por la demoledora verdad sobre la insignificancia del hombre frente al cosmos. Su indumentaria es negra, acentuando la idea de sobriedad y soledad
que tanto tuvo que sufrir Munch a lo largo de su vida. El personaje está alejado y aislado del resto de personajes que aparecen a lo lejos en el fondo de la obra. Podemos apreciar en esta obra una introspección psicológica. Las formas del paisaje son onduladas con gran sensación de movimiento, mediante su color y pincelada y el uso de colores vibrantes. La obra contiene una gran carga simbólica que puede verse reflejada en esas pinceladas sinuosas y en esa forma agitada, como si algo se ocultara detrás. Es una proyección del interior del artista. El artista no muestra una proyección óptica de la realidad, sino de su interior y de sus expresiones y sentimientos. Munch trata aquí la infeliz historia de amor de su amigo Jape Nielsen con una mujer casada, Oda Krog, un reflejo de su propia historia pasada con una mujer casada también. Por tanto, el personaje melancólico se asocia tanto a su amigo como a sí mismo. En 1891, como en años anteriores, Munch pasó el verano en Astagran. Astagran es un pequeño balneario al borde del fiordo de Oslo, un lugar de vacaciones de verano para muchos lugareños y artistas de la cercana Kristiania, actual ciudad de Oslo. Su amigo de 21 años, Jape Nielsen, así como la pareja de pintores Christian y Oda Krog, pasaron el verano en el mismo lugar, y Munch fue testigo de la infeliz relación amorosa de su amigo con esa mujer casada 10 años mayor que él. Esta relación despertó en Munch el recuerdo de su propia relación con Milly Taubloff unos años antes. Munch tenía también 21 años cuando en 1885 se enamoró de la esposa de su primo Carl Taubloff, un amor prohibido que lo persiguió durante mucho tiempo y que expresó entre 1890 y 1893 en románticas descripciones en las que daba a su amada el nombre de Frau Heiberg. Al final de la relación escribió: «Después perdí toda esperanza de poder amar». Según Reinhold Heller, Jape Nielsen revivió a Munch estos sentimientos pasados y le proporcionó inspiración artística. En un texto probablemente escrito a principios de la década de 1890, Munch relata el relato de ánimo del cuadro. Era de noche, caminaba por el mar, la luz de la luna atravesaba las nubes. Un hombre camina junto a su esposa hasta que se da cuenta de que esto es una ilusión de los sentidos, y la esposa está lejos. De repente cree reconocer en un largo muelle un hombre y una mujer van caminando hacia un bote amarillo en el que un hombre sostiene remos. El caminar de la mujer le recuerda a esta mujer que conoce a muchos kilómetros de distancia. La pareja sube al barco, el primero y luego ella. Navegan hacia una isla y el hombre se imagina cómo caminan del brazo mientras él se queda solo. El bote se hizo cada vez más pequeño. Los remos golpeaban la superficie del agua. Yo estaba solo. Las olas se deslizaron hacia él y murieron en la roca. Pero allá, en mar abierto, la isla parecía reír en la cálida noche de verano. El cuadro también recibió el nombre de Jape en la playa y celos. Munch vuelve a esta temática de amores imposibles, desgraciados y plenos de pasión y dolor en obras como Los Solitarios o Noche de verano, pintada entre 1906 y 1907, y Amor y dolor, también conocida como El vampiro, que cuenta con 6 versiones diferentes, pintadas entre 1893 y 1895. El cuadro La danza de la vida, 1889-1900, es uno de los más grandes y ambiciosos trabajos que Edvard Munch realizó para la colección El friso de la vida, y que estaban relacionados entre sí por el lema de la poesía de la vida, el amor y la muerte. Munch creó esta obra después de haber sufrido una crisis emocional y haber pasado por un periodo de depresión. En esta danza, las parejas que bailan representan las distintas fases del deseo carnal. Las del centro están rígidas, mientras que la de la derecha se abandona en un torbellino de pasión. A ambos lados hay 2 figuras solitarias, una vestida de blanco que representa quizás la inocencia y parece a punto de dar un paso adelante para ocupar su lugar en la danza de la vida, mientras que la figura vestida de negro observa con tristeza e invita a pensar en la fugacidad del placer físico y en la soledad que puede existir incluso en medio de tanta gente. Este cuadro forma de izquierda a derecha una especie de secuencia de las 3 edades de la mujer, según Munch: la inocencia de la juventud llena de esperanza, la conciencia de la madurez y la desilusión de la mediana edad.
La danza de la vida era una obra cargada de simbolismo y datos autorreferentes para el artista, que explicó que la pareja del cetro era un recuerdo de algo que le sucedió. Bailaba con mi primer amor, dijo. A la derecha está la mujer de negro que mira con angustia a la pareja que baila. Ha sido excluida como lo fui yo, contaba el pintor. A la izquierda se encuentra la que el artista describió como la mujer sonriente de cabellos rubios rizados que coge la flor de la vida sin ser cogida ella misma. En el fondo hay un reflejo estilizado de la luna en el agua, motivo recurrente en la obra de Munch, que arroja una especie de magia sobre los asistentes al baile. Atardecer en el Paseo Karl Johann es una obra pintada en 1892. A diferencia de la mirada impresionista de las urbes europeas a finales del siglo XIX, coloridos bulliciosos plasmados a través de pinceladas dinámicas, Munch se atrevió a revelar el desasosiego y la amargura detrás de la muchedumbre, esta vez acompañados del paisaje nocturno. Se trata de una escena urbana que en apariencia no tiene nada de especial. Al atardecer una procesión de personas camina por la calle, seguramente de vuelta a casa tras el trabajo. Sin embargo, al fijarnos detenidamente en el lienzo la multitud, las figuras no han sido representadas con rasgos naturalistas, sino que en realidad parecen espectros que se funden unos con otros. Los personajes han sido representados con grandes ojos y pómulos muy marcados, cuyos rostros se estrechan la zona inferior como si de auténticas calaveras se tratase. Todos los individuos aparecen vestidos iguales, de color negro, que hace destacar sus pálidos rostros. La acera de la derecha se encuentra abarrotada de gente y, sin embargo, la de la izquierda parece completamente vacía. La mujer más cercana está cortada a la altura del busto y produce la sensación de proximidad opresiva de la multitud. La cara del hombre más destacado parece una máscara o incluso una calavera. En la calzada un hombre, o más bien una sombra, camina en dirección contraria, creando una gran sensación de desasosiego y soledad. El personaje es el propio Munch. Sobre estas figuras solitarias, el pintor escribió en su diario: los transeúntes le miraban de forma extraña y curiosa. Tenía la sensación de que en su cabeza no hubiese más que el vacío. De esta manera el artista ha representado la soledad del hombre individual que aparece escondida tras la multitud. No se trata de una escena ruidosa a pesar del gentío, más bien todo lo contrario. Son personas circunspectas en las que se aprecia un alma atormentada. La pintura sigue las pautas de la estética expresionista, con colores contrastados, poco realistas y formas sinuosas que nos remiten a los sueños o, en este caso, a una auténtica pesadilla. El atardecer en la avenida Karl Johann preludia al dramatismo y la agonía que el artista representará tan solo un año después, en 1893, cuando presente a la que se ha convertido en su obra más representativa, El Grito. La Madre Muerta, pintada entre 1897 y 1899, cuadro que parece reflejar algunos de los pesares más recurrentes en la carrera de Munch: angustia, desesperación y locura, elementos que surgen en una imagen profundamente perturbadora y difícil de apreciar de una forma pasiva. Cuando presentó la pintura por primera ocasión ante el público, generó al parecer una reacción muy visceral. En la obra se retrata a una pequeña, supuestamente la hermana de Munch, de espaldas a una cama sobre la que descansa el cuerpo sin vida de su madre. La pequeña Sophie se tapa los oídos para no escuchar el sonido imposible del silencio. Junto al lecho de su madre muerta, la niña se tapa los oídos con las manos y transmite una expresión donde se mezcla la incredulidad, el miedo y la sorpresa. En aquella época Munch escribió la obra con su particular sentido de amargura. Enfermedad, locura y muerte son los ángeles negros que rondan mi vida desde la cuna. Finalizamos con la obra más popular del autor, tal vez el paradigma máximo de la pintura expresionista. El Grito tiene 4 versiones realizadas entre 1893 y 1910. La versión más famosa, la de 1893, está actualmente en la Galería Nacional de Oslo. Una de las versiones, la tercera, fue subastada en mayo de 2012 en la ciudad de Nueva York. Quien se adjudicó la subasta pagó un precio de $119.900.000,
lo que supone una de las cifras más altas pagadas por una obra artística a lo largo de la historia. La obra trata del ser humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Es un mensaje universal que trasciende de sexos, razas y nacionalidades. Por ello, El Grito es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario de 1892. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esta impresión la acabó plasmando en este cuadro, que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, pero tras una visita a París, donde vio una momia peruana de rasgos andróginos, decidió cambiar al protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. El cuadro se caracteriza por una fortísima distorsión de los elementos retratados que le confieren una evocación disruptiva, gracias también al uso de colores complementarios que permiten acentuar la fuerza cromática del cuadro. Y no solo eso, es fundamental centrar la atención en el contraste de las líneas que componen el grito. Mientras que el sujeto del centro está realizado con líneas curvas y serpenteantes, igual que el cielo, las nubes y el mar, las dos figuras del fondo y el malecón tienen líneas rectas y fuertes. El tema del grito y la vibración es muy importante en este lienzo. Algunos sostienen que el mayor logro atribuido de la obra es la manera en que Munch captó la dimensión del sonido mediante el ritmo visual. La figura del centro, deformada y espectral, se convierte en realidad en un símil del ser humano simbolizado en toda su fragilidad y decadencia. Como sucedió a menudo en virtud del pesimismo generalizado del movimiento finisecular que unió muchas personalidades con una fuerte carga artística y sensibilidad cultural. El grito, emitido por la figura del centro, contiene, por tanto, todo el dolor de vivir que une a la gente en todas partes y por el que Munch se siente particularmente afligido. También hay una clara separación entre los dos grupos de figura. La primera en el centro recoge al sujeto y el paisaje circundante, presa de este grito inhumano y todos los sentimientos oscuros que encierra.